jóvenes, para esta semana compartiré la temática dolarización y sindicalización en El Salvador. Y para iniciar, tenemos algunos conceptos básicos que vamos a tener que dominar para poder entender la temática, y son la dolarización. ¿Qué dolarización? Es el proceso por medio del cual un país adopta como moneda de uso corriente al dólar norteamericano. Devaluación. La devaluación es la reducción o pérdida del valor nominal de una moneda frente a monedas extranjeras. Disciplina fiscal, control de los ingresos del Estado provenientes de los impuestos. Política monetaria, política económica que usa una cantidad de dinero para mantener la estabilidad económica. Déficit fiscal, es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. Señoriaje, ingreso neto que percibe el gobierno por la emisión de dinero. Esos son algunos conceptos que hay que familiarizar para poder comprender el contenido de la dolarización y sindicalización en El Salvador. Iniciando, vamos a hablar un poco sobre el colón. El colón fue la moneda nacional desde 1892 y su nombre se debía a la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Acá podemos visualizar la moneda de Colón. También acá tenemos una denominación de un billete de Colón, un billete de A5 y un billete de 100 colones. Y para que el país pudiera participar de los movimientos económicos mundiales, El Salvador promovió la Ley de Integración Monetaria, donde se estableció la circulación del dólar estadounidense como moneda corriente del país, a la par del colón, bajo las mismas condiciones de aceptación. Y es así como vamos a continuar con el primer tema, y es el dólar como moneda de curso legal. Ahí tenemos como primer numeral que el dólar, el 1 de enero del 2001, inició el plan de integración monetaria. Y es que a pesar de que la medida concedía paridad entre el colón y el dólar, se interpretó como una dolarización, puesto que a este proceso, que se planificó durante toda una década y que para 1994 se había establecido una tasa de cambio fija, que era de 8.75 colones, que equivalía a $1. El colón pasó a ser una moneda nominal, lo cual significa que su existencia es solo de nombre, ya que la Ley de Integración Monetaria ordenaba al BCR, al Banco Central de Reserva, a no emitir la moneda nacional, y además los bancos estatales y privados tenían que aceptar el dólar y realizar todas las transacciones en esa moneda. Oposición de algunos sectores. Las personas con escasa formación académica se verían con dificultades. ¿Debido a qué? Debido a que para enfrentar dichas medidas habían dificultades. Sin embargo, esto resultó funcional, y lo que se esperaba, de acuerdo a lo que se esperaba, ya que en corto tiempo ya se manejaba el cambio en forma rápida entre el sector comerciantes pequeños y vendedores de mercado. Entonces el cambio fue bastante rápido porque la gente se acopló al cambio de colón a dólar. Causas y consecuencias del dólar. Dentro de las causas podemos hablar sobre la necesidad
de eliminar el riesgo de la devaluación de la moneda. Esa es una de las causas del por qué se incorporó el dólar. Necesidad de eliminar el riesgo de la devaluación de la moneda. Y es que era necesario integrar al país a la economía mundial. Siguiente causa, la reducción de las altas tasas de interés de la banca nacional para fortalecer al sistema financiero. La estabilidad financiera permite que las entidades que otorgaban los créditos distribuyan los fondos que reciben de sus ahorrantes entre los que demandan recursos y así proveer con toda normalidad los servicios bancarios a sus clientes. Estimular la inversión privada en el país, especialmente la extranjera, era otra de las causas. Contener los índices de inflación quiere decir que se buscaba evitar el aumento generalizado e insostenido de los precios de bienes y servicios para la población. Y como consecuencias tenemos algunas de las siguientes. La dolarización propició condiciones financieras más competitivas y solventes. Había competitividad en el área. Y dentro de esas competencias solventes tenemos que como consecuencia se protegió el poder adquisitivo del salario. Hubo protección para el salario y se mantuvo. También como consecuencia data mayor estabilidad institucional. Las instituciones tenían más estabilidad y también incrementaron las inversiones hacia el extranjero. Ventajas y desventajas del dólar. Dentro de las ventajas podemos mencionar las siguientes. Reducción de la tasa de interés. Con esta medida se reduce el riesgo monetario y cambiario. Siguiente ventaja, favorece la integración financiera, ya que en esta parte se incentiva el establecimiento de los bancos extranjeros. Como siguiente ventaja, se privilegia la disciplina fiscal, es decir, que la dolarización oficial obliga a las autoridades a controlar el gasto público. Elimina la posibilidad de una devaluación de la moneda, ya que es una que circula a nivel mundial. Y aumenta la competencia. ¿Por qué? Aumenta debido a que las instituciones financieras vigilan su eficiencia y su eficacia. Como desventajas tenemos las siguientes. Carencia de una política monetaria con el fin de estabilizar la economía. Siguiente desventaja, desaparece el BCR, el Banco Central de Reserva. A este banco se le retira la potestad exclusiva de emitir y de circular la moneda y por ende también los ingresos derivados del mismo. Y a esto nosotros le podemos llamar que el BCR está renunciando al derecho del señoreaje. Como siguiente desventaja, la falta de flexibilidad en la política monetaria. Esto sucede debido a que el Estado no puede depreciar la moneda en caso de crisis y por otra parte se da mayor presión sobre el déficit fiscal y aumenta la deuda pública. El déficit fiscal también se da y el aumento de la deuda pública que acabo de mencionar. Continuamos con el siguiente tema y es el sindicalismo salvadoreño. Dentro de este tema vamos a mencionar o tener que entender los siguientes conceptos. Asociaciones de artesanos son agrupaciones organizativas de artesanos de un mismo oficio.
Los gremios son asociaciones de artesanos de un mismo oficio o profesionales estructurados en niveles jerárquicos de directiva. Sindicato. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores destinados a defender sus derechos ante las demandas del patrón. Sociedades mutuales. Son asociaciones de ayuda mutua frente a distintos riesgos. Tratados internacionales, acuerdos suscritos entre sujetos de derechos internacional y que se encuentran regidos por este. Código de trabajo es el cuerpo legal que regula los derechos, deberes y de patronos, tanto como también de trabajadores, armonizando sus relaciones y dando pautas de soluciones a sus conflictos. Luego de los conceptos, entramos con los antecedentes del sindicalismo. Para 1924, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Esta propició el proceso de radicalización ideológica y política, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, en 1924. En 1930 se contaban con 42 sindicatos en El Salvador. Para 1944, la Unión Nacional de Trabajadores. Esta se fundó tras la caída de Hernández Martínez, la cual se unieron los trabajadores tanto del campo como también de la ciudad. En 1963 se funda la Unión Nacional Obrera Campesina. Esta pasó a llamarse Central de Trabajadores Salvadoreños en 1972. En 1965, la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña. En 1967 se forman las asociaciones nacionales de educadores salvadoreños llamados Andes 21 de junio. Legislación nacional e internacional del sindicalismo. El artículo 7 de la Constitución de la República de El Salvador. Este artículo asegura que todos los salvadoreños tenemos el derecho de agrupación y que no podrá limitarse ni mucho menos impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita. El artículo 47 de la Constitución de la República, este artículo aborda el derecho a todos los salvadoreños a la asociación sindical, así como también las bases para el funcionamiento de los sindicatos y reconoce también el derecho a la huelga. ¿Para quiénes? Para los trabajadores y también al paro para los patronos. Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tratados son firmados por el gobierno salvadoreño y también deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa y así es que como se constituyen en ley de la República. El artículo 22 de Pactos Internacionales afirma que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y también a afiliarse a ellos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto fue suscrito en 1966, garantizando el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, también a la formación de federaciones y derecho a la huelga. El Protocolo de San Salvador. Este fue suscrito en 1988 y se garantizaba el derecho a la afiliación y a la formación de sindicatos, federaciones y confederaciones, así como también
el derecho a la huelga. Código de Trabajo del país de El Salvador. En este código se destinan 90 de sus artículos al tema sindical. En el país se destinan estos 90 artículos al tema de los sindicatos o tema sindical y promoviendo de qué manera la formación y también la afiliación a los sindicatos y también se prohíbe pertenecer a más de uno. Los artículos que contemplan los sindicatos en el Código de Trabajo son a partir del artículo 204 al artículo 294. Dentro de esta ley habla también sobre los tipos de sindicatos establecidos en nuestro país y uno de ellos es el de gremio. Este tipo de sindicato es el que está formado por, ya sea por patronos o trabajadores que ejercen una misma profesión, que puede también ser arte, oficio o especialidad, como por ejemplo los maestros, que según su especialidad pueden formar un sindicato de gremio, también el área de salud, entre otros. El siguiente tipo es el sindicato de empresa, y este es el que está integrado por trabajadores que prestan servicio en una misma empresa, ¿verdad? Como por ejemplo podemos mencionar sindicatos de la empresa y la sal, así como también sindicato que puede tener la empresa de Kimberly-Clark, entre otras empresas. Y también tenemos el sindicato de industria. Este está formado por trabajadores o patronos que pertenecen a una misma actividad, ya sea actividad industrial o puede ser comercial o también de servicios. Derecho a la sindicalización. Trabajadores tanto del sector privado y organismos del Estado. Ambos de estos sectores gozan del mismo derecho de construir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen conveniente, siempre y cuando debemos tener en cuenta que ellos deben de estar sujetos a la ley y a sus estatutos. Y también tenemos derecho a la sindicalización a nivel internacional. Y esto se manifiesta a través de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La OIT apoya el derecho a la sindicalización, siendo este derecho a la libertad sindical, también a la protección del mismo, referido a organizarse de manera libre para fomentar y defender los intereses. La OIT está consagrada a promover oportunidades de trabajo decente y productivo, tanto para hombres como también para mujeres, en condiciones de igualdad, seguridad, libertad y también en condiciones de dignidad humana, ¿verdad? Y es así como hemos terminado aspectos más básicos sobre la temática del sindicalismo y la dolarización en El Salvador.